El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, hoy celebramos a San Lucas Evangelista y personalmente esta fiesta me trae muchos recuerdos de mi infancia. Mi mamá es de una población que se llama San Lucas el Grande y normalmente son bien pachangueros, unos novenarios que no tienen idea: cohetes, flores, procesiones, música, baile. Y hoy precisamente hacen misas desde toda la noche, en la mañana, mañanitas, primeras comuniones, confirmaciones, bautismos, bodas. Yo no sé dónde sale tanta fiesta, pero cantidad de gente que participa y celebra este santo, San Lucas Evangelista. Y San Lucas Evangelista es representado con un libro, porque él escribió 2 libros del Nuevo Testamento: el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la continuación de su Evangelio. Y también representado a sus pies con un buey, con un torito. Y cosa curiosa, la gente le tiene también devoción al torito. Luego le llevan a San Lucas sus flores y al torito le llevan sus mazorcas, su collar de flores, y le dan hasta comida. ¿Qué significa? El Evangelio de Lucas comienza con el sacrificio de Zacarías en el templo. Y normalmente, ¿qué ofrecían los sacerdotes como expiación por los pecados? Un buey, un toro. Por eso es que a San Lucas se le asigna como símbolo, como signo de su representación, un toro. Si ustedes recuerdan nuestras iglesias antiguas en México y América Latina en general, en las cúpulas, ¿cuántos lados tienen las cúpulas? ¿Sabe lo que es la cúpula? Es como globito el que sale arriba del techo del templo. ¿Cuántos lados tiene la cúpula? 6, no tiene 4. Acuérdense de su pueblo. Esto es interesante saberlo porque nos ayuda a entender. La arquitectura también evangeliza. 8 lados. 1, 2, 3, 4 y los otros 4 que cierran los 4 lados, ¿sí o no? 8. ¿Por qué un octágono? 8 lados. Significan los 7 sacramentos y el octavo, Cristo, sacramento de sacramentos. Y debajo del octágono de la cúpula, ahora sí, en las esquinas, 4 lados con figuras, los 4 evangelistas. Y San Lucas se le representa con a los otros evangelistas se le representa con un águila, con un león y con un ángel. Muy bien, señora. Tiene unas galletas a la salida.
Pero fíjense cómo nuestra misma iglesia, todo es enseñanza, la liturgia. Lo que pasa es que a veces somos ignorantes. Entramos y, mira qué bonita iglesia. No sabemos leer los signos, las claves. ¿Qué hizo San Lucas? Escribió uno de los 4 evangelios, que tiene, ¿cuántos capítulos? 28, no. 24 capítulos. Y es uno de los evangelios más completos. ¿Por qué? Porque narra la vida de Jesús desde la infancia. Lucas, por ejemplo, es el único evangelio que nos narra cómo el ángel del Señor anuncia a María que será la madre de Jesús. Y ese evangelio de San Lucas continúa con el libro de los Hechos de los Apóstoles, la ascensión de Jesús, la venida del Espíritu Santo. Digamos de alguna manera que el evangelio de Lucas y los libros de los Hechos de los Apóstoles narran la vida de Jesús y el nacimiento de la iglesia, que es la prolongación del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. ¿Pero qué es un evangelio, hermanos? Un evangelio es la experiencia de fe de la iglesia. A veces la gente piensa que la Biblia cayó así, miren, así, hasta empastada, ¿no? Y no es cierto, hermanos. Pónganse en el tiempo. Si Jesús murió alrededor del año 33 y el primer libro del Nuevo Testamento se empezó a escribir hasta el año 60, y el último libro del Nuevo Testamento se escribió hacia el año 90 o 100 después de Cristo, y hasta el siglo IV después de Cristo, la iglesia compiló, recogió todos los libros del Nuevo Testamento y los puso en una lista, un canon. ¿Qué pasó con la iglesia durante esos 400 años? No había Nuevo Testamento. Todo se transmitía de manera oral. Y esto es bien importante entenderlos, hermanos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a reafirmarnos en nuestra fe. Por ejemplo, frente al ataque de las sectas debemos de entender esto: Cristo nos deja una iglesia para perseverar en la fe y salvarnos. Y de esa iglesia nace la Sagrada Escritura, que es un evangelio, es la experiencia de fe de la iglesia, que a lo largo de su vida puso por escrito algunos hechos y acontecimientos de la vida, obra y mensaje de Jesús, que quería transmitir a las demás generaciones. Pero en la Biblia no está todo el mensaje. El mensaje está en la tradición viva de la iglesia. ¿Qué es eso? Aquello que la iglesia recibió de Jesús, lo vive, lo celebra, lo transmite. Y es el mensaje de salvación de Jesús. Y cuando nosotros entendemos esto, hermanos, no podemos dejar nuestra fe, porque iglesia es solamente una. Lucas da testimonio de su fe en Cristo. Escuchamos en la primera lectura, San Pablo a Timoteo le habla que está con él Lucas el médico. Lucas era de profesión médico. Y esto ayuda mucho cuando él escribe su evangelio, porque siendo un médico conoce, como un sacerdote, las debilidades, las miserias, la fragilidad de las personas. Y ese estilo queda impregnado en el evangelio de San Lucas. Nos muestra un Jesús misericordioso, que se alegra, capítulo 15, por ejemplo, el hijo pródigo, cuando el pecador vuelve a Dios. Nos muestra la alegría de Dios como Padre, que se alegra de perdonar al hijo que se arrepiente y que regresa. Hoy, hermanos, al celebrar esta fiesta, ¿qué nos invita a la palabra de Dios? Uno,
a redescubrir el mensaje de la salvación contenido en los 4 evangelios. Sería muy vergonzoso, hermanos, pongan atención, que nosotros cristianos no hayamos leído por lo menos una vez los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque en la Escritura nos encontramos con Cristo, hermanos. Cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, el Evangelio, es Cristo mismo el que nos habla, es Cristo mismo el que nos da su mensaje de vida, es Cristo mismo el que nos da su salvación, es Cristo mismo que nos invita a su vida eterna, que nos libera de nuestros pecados, de la esclavitud de nuestras propias pasiones y nos invita a compartir su vida divina, su felicidad. Dice la palabra de Dios, pues esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú enviaste, Cristo. Yo los invito, hermanos, de verdad, háganse una meta. No les lleva más de 10 minutos al día. Ponte una meta: a partir de hoy voy a leer un capítulo diario del Evangelio de San Lucas. En menos de un mes lo has acabado. Voy a leer el Evangelio de San Marcos, un capítulo al día. Son 16 capítulos. En 15, 16 días ya lo acabaste. Que, hermanos, dejemos transformar por la palabra de Dios. Según la enseñanza de este día, así como Lucas siguió a Cristo, descubrió a Cristo, acompañó a Pablo en sus viajes, así nosotros, hermanos, estamos llamados a ser discípulos de Cristo, a acompañarlo, a seguirlo y dejarnos transformar por su amor. Hoy me da mucho gusto, muchos de ustedes vienen a traer la imagen de San Judas Tadeo, pero la auténtica devoción a San Judas Tadeo, hermanos, consiste en imitar sus virtudes. ¿Por qué si no la devoción degenera? Fíjense lo que voy a decir: en superstición. ¿Vale? La auténtica devoción a los santos consiste en imitar sus obras y en acercarnos a Jesús. Si la devoción y el amor a los santos no nos lleva a hacer esta transformación, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Y yo creo que San Juditas Tadeo se iba a salir corriendo de sus casas. ¿Vale? Entonces, es lo que nos enseña la fiesta de hoy, y más si no dan reliquia. Amén.